Los ojos del mundo están sobre la situación de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Presten atención al siguiente reportaje. Con grilletes, semidesnudos y esposados como criminales. Así deporta el gobierno de Donald Trump a cientos de venezolanos hacia El Salvador, asegurando sin mostrar pruebas que pertenecen al Tren de Aragua, la organización criminal transnacional que surgió en Venezuela. Hay familiares que han reconocido a los suyos en estas imágenes y aseguran que no pertenecen a la banda. Trump justificó su decisión señalando que el Tren de Aragua estaría perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos. Y el pasado 20 de enero lo declaró una organización terrorista. Este es un reportaje de la BBC de Londres, uno de los medios europeos más importantes del mundo. Y como la mayoría de ellos son de izquierda, así que mucho cuidado con lo que van a escuchar porque a veces puede sangrarte el oído. Pero ¿cómo surgió el Tren de Aragua? ¿Y cuál es su verdadera presencia en Estados Unidos? Eso te lo contamos en este video. El Tren de Aragua nació hace unos 12 o 14 años en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril que atravesaría el estado venezolano de Aragua. Algunos de estos individuos terminaron en la prisión local de Tocorón, situado en el suroeste de Caracas. Allí fue recluido también el que se considera hoy uno de los líderes de la organización, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, hoy en paradero desconocido. Pero la influencia de la banda pronto comenzó a extenderse fuera del centro penitenciario hasta convertirse en la empresa criminal más poderosa de Venezuela. Varios investigadores apuntan a que esto solo pudo ser posible por la complicidad de funcionarios estatales. Otros directamente aseguran que el Tren de Aragua es una organización patrocinada por el Estado y con vínculos con el poder, algo que el gobierno venezolano rechaza. Ya empezó la primera gotita de sangre, ¿no? Al decir que el gobierno venezolano niega que ellos son los promotores del Tren de Aragua. Bueno, para los que no sean venezolanos, quiero decirles que sí, la dictadura de Venezuela es la promotora del Tren de Aragua. Si eres venezolano, obviamente que estás claro, pero esta chama no lo sabe. Cuando Venezuela se sumió en una profunda crisis económica y política, la banda comenzó a sacar provecho de los millones de venezolanos que emigraban. Según Pablo Ceballos, un ex agente de inteligencia de la Fuerza Policial Chilena de Carabineros, reconvertido en consultor sobre crimen organizado, el Tren de Aragua va controlando la migración irregular, explotándola en los países que transita. Y así conoce también otras realidades criminales y va aprendiendo de ellas. La primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018. Desde entonces fue extendiéndose rápidamente por los países vecinos, a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que lo desmanteló al retomar en 2023 el control de la prisión donde surgió. Colombia anunció que fueron detenidos más de 80 miembros del grupo en el país y también ha habido capturas y condenas relacionadas con la banda en Chile. En Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el llamado Primer Comando de la capital, la organización criminal más importante del país. Al igual que ustedes, no solamente me sangró el oído, sino que me explotó la cabeza al escuchar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto es algo que por lo menos el canal colombiano NTN24 jamás le va a decir. Le van a decir el líder del régimen, le van a decir el dictador de turno, dependiendo del periodista, todos, menos presidente de Venezuela, porque NTN24, un medio de comunicación colombiano donde trabajan muchos venezolanos y que ven de cerca la realidad de la crisis migratoria venezolana en Bogotá y en todas las ciudades colombianas, Medellín, Cartagena, Cali, no van a decir que es el presidente de Venezuela. Entonces, la gente de NTN24 está clara, porque no son de izquierda como la gente de Europa, de la BBC y otros más. Pero vamos a escuchar el reportaje que tiene cosas interesantes, pero tenía que decírselos. Y la preocupación entre las autoridades estadounidenses por la presencia en su territorio del Tren de Aragua ha ido creciendo en los últimos meses. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional identifica a presuntos miembros en 16 estados. Hay 100 investigaciones federales relacionadas con el tema en marcha y hasta diciembre de 2024 se conocía unas 50 detenciones e incluso condenas. Los expertos consultados por BBC Mundo reconocen que la expansión del Tren de Aragua en Estados Unidos, a donde han emigrado casi 1 millón de venezolanos en los últimos años,
era cuestión de tiempo. Joseph Humire, del Centro por una Sociedad Libre y Segura, un think tank conservador con sede en Washington, especializado en seguridad nacional, afirma que empezaron a detectar al Tren de Aragua en 2021 y los reportes fueron aumentando en 2022, 2023 y 2024. En Nueva York, desde enero de 2024, la policía ha interrogado al menos a 30 personas, entre ellas individuos afiliados a la banda recluidos en la cárcel de máxima seguridad de la isla de Rikers, según el diario The New York Times. En Florida, Jurbin Salazar, un inmigrante originario de Venezuela, que según la policía de Miami forma parte de la megabanda, fue acusado de secuestrar y matar a un policía venezolano jubilado. Y en mayo, las autoridades federales descubrieron una red de tráfico sexual que, según dijeron, se extendía por los estados de Luisiana, Texas, Virginia, Florida y New Jersey. Sin duda que el presidente Donald Trump tiene razón al decir que la dictadura envió criminales. Eso es verdad. Lo envió a los Estados Unidos, a Colombia, a Chile, a España. Claro que sí. Pero hay muchos otros criminales que no fueron enviados, sino que se fueron solitos y que están aquí viviendo la vida de reyes allí en Miami, para que sepan, ¿no? Esos también son criminales, esos también son unos hijos de puta y eso también hay que deportarlos. Eso sí hay que deportarlos para allá, para El Salvador. Los del Tren de Aragua también, pero con ellos, los hijos de puta ahí de cuello blanco que están en Miami y en Ciudad de Panamá y en Madrid, a todos esos hijos de puta. El gobierno de Biden designó al Tren de Aragua en julio de 2024 una organización criminal transnacional y anunció una recompensa de hasta 12 millones por información que pudiera conducir a la detención de sus líderes. Y en septiembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, declaró al Tren de Aragua una amenaza de primer nivel, dándole a la fuerza policial estatal más poder para perseguirlos y abriendo el camino para penas más duras. En agosto del año pasado se volvió viral un video en el que 5 jóvenes encapuchados irrumpían a la fuerza en un edificio residencial habitado principalmente por venezolanos en la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado. Donald Trump, que entonces era candidato a presidente, no tardó en describir al suburbio de Denver como una zona de guerra. Luego visitó Aurora y utilizó los incidentes para alimentar una retórica de asociar la migración con el aumento de la criminalidad. Aquí le doy toda la razón a esta chama, porque asociar falsamente el aumento de la criminalidad en Estados Unidos debido al aumento de la migración y especialmente la venezolana distorsiona la realidad con datos falsos, fomentando no solamente el racismo y la xenofobia, sino también desvía la atención a los problemas reales del país. Esto estigmatiza a comunidades migrantes, lo que genera una serie de criminalidad en contra de personas y a su vez polariza la sociedad, dificultando la solución reales a los problemas de los propios estadounidenses. Y como dato que sí es real, se cree que en Estados Unidos hay entre 1.2 y 1.3 millones de venezolanos, no 1 millón como dice la señorita, pero bueno, puede ser la información que tiene a través de datos oficiales. Pero la Asociación de Venezolanos en los Estados Unidos, que está conformada por un montón de ONGs y organizaciones debidamente registradas, estima eso, entre 1.2 y 1.3. Además, existen 600,000 beneficiarios de TPS, del Estatuto de Protección Temporal. Y ninguno de los acusados realmente como miembros del Tren de Aragua, que aparentemente son 600, tienen TPS. Y yo, que soy beneficiario del TPS, me lo quitaron porque supuestamente los criminales son beneficiarios del TPS y no es cierto. Solamente son 600 y ninguno tiene TPS. Y 600 personas equivale al 0.04% de toda la población venezolana. Eso quiere decir que el 99.994 son buenos. Va. ¿Te quedó claro? Ahora sigue sin estar claro el tamaño real del Tren de Aragua, o si está actuando en Estados Unidos de manera coordinada con la cúpula en Venezuela, o si actúa junto a otros grupos criminales en Estados Unidos. Por ejemplo, Daniel Brunner, agente especial retirado del FBI, experto en organizaciones criminales, duda que sea una estructura organizada con un proyecto concreto en expansión. El experto no cree que haya un plan maestro, sino que se extendió de manera natural siguiendo la migración venezolana, al igual que pasó con la Mara Salvatrucha, que se movió a New Jersey, Carolina del Norte, Massachusetts o Boston, donde hay comunidades de sus países de origen porque son a las que extorsionan. El ex agente chileno Pablo Ceballos destaca que el Tren de Aragua aprovecha cualquier oportunidad de economía ilícita. Así se aprovechan lo mismo de la migración o también de la delincuencia común como el robo de bolsos y de teléfonos. Sin embargo, la falta de intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y las venezolanas complica las cosas para la investigación sobre el Tren de Aragua en Estados Unidos. Obviamente, ustedes saben que no soy experto en organizaciones
ex criminales como el fulano Daniel Brunner o lo que sea del FBI, ¿qué tal? Mira, podrás ser muy experto en bandas criminales gringas y todo esto, pero no seas experto en dictaduras, es experto en comunistas hijos de puta. No, no lo es. Entonces, al decir que cree que la banda criminal trabaja aislada, no trabajan aislados. Esta gente está puesta para joder a los venezolanos principalmente, joder las sociedades donde vamos a migrar, justamente para crear caos. Eso hace la dictadura, sin duda que sí. Y ojo, quizás te estás preguntando, pero bueno, Carlos es loco. Primero me pone un reportaje diciéndome que es importante la información, pero por el otro lo critica y pone argumentos que contrarrestan lo que dicen. Y sí, es porque la BBC de Londres es un medio de comunicación sumamente poderoso, que tiene un alcance de millones y millones de personas en muchísimos idiomas. Y nosotros, como venezolanos, exiliados, que huimos de una dictadura y que esa dictadura está afectando a todo el continente americano y a muchos países fuera del continente americano, tenemos que alzar la voz y tenemos que dar nuestras opiniones, porque entonces lo va a escuchar el estadounidense, el mexicano, el argentino, el brasileño, y van a decir, bueno, pero es una banda cualquiera y supuestamente tiene vínculos con el presidente de Venezuela. No, ni es presidente ni supuestamente son vínculos. Hay que decir el nombre correcto, porque yo monto aquí en este carro, que por cierto tengo que lavar la ropa, en este carro yo monto a clientes de Uber y de Lyft, y cuando le digo que soy venezolano, a algunos les vale verga, otros como que, wow, siento lo que está pasando en tu país, y estadounidenses, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, y algunos como que, bueno, pero solamente es un mal gobierno. No, no es un mal gobierno, no es una democracia y se montó un presidente que lo hizo muy mal. No, es una dictadura genocida, violadora de derechos humanos, que ha hecho que el 25% de la población haya migrado del país. No es poca cosa. Ha asesinado a miles de personas. Tiene centenares de personas presas en los calabozos. Muchas de las personas que han sido deportadas han sido extorsionadas y han sido torturadas. O sea, es una cosa terrible lo que está pasando. Y aunque hay venezolanos que emigraron y que no fueron directamente perseguidos por nombre y apellido, no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de pensamiento, no tienen libertad política, no tienen libertad económica. Entonces, ¿qué tipo? Es una dictadura por todos los veas. Aunque no te persigan, hola, tú eres Carlos Alonso Juárez, el caminante, bueno, voy por ti. Aunque eso nunca haya pasado conmigo o con fulano de tal o mengana a sutana, no quiere decir que la dictadura no te esté persiguiendo al quitarte todos los derechos que tienes por ser humano. Y entonces, por favor, te pido que compartas este video, que me des tu opinión y que por favor seamos críticos con cada una de las noticias que nosotros como venezolanos consideremos que no están cerca de la realidad por lo que vivimos. Aceptar todas las opiniones, verlo, pero bueno, tener el argumento para poder confrontarlo y decir, epa, esto no es así según nuestra perspectiva, que somos lo que realmente sufrimos. No somos expertos en criminales, no somos expertos políticos, no somos expertos periodistas, pero sufrimos en carne propia lo que hace la dictadura. Así que por favor, comenta y suscríbete.